Bien, muchas gracias. Yo soy Manuel de la Rocha Vázquez y soy secretario de Economía del Partido Socialista. Lo primero, quiero dar la bienvenida y celebrar que haya esta iniciativa que me parece absolutamente esencial, y comparto lo que ha dicho Lamo de Espinosa y algunos otros, ¿no? Yo creo que esta va a ser la gran patata caliente para el siguiente gobierno, presumiblemente un gobierno que no tendrá mayoría absoluta y, por tanto, tendrá que negociar mucho un tema enormemente complejo. Luego, todo lo que podamos avanzar en el diagnóstico común, eliminando confusiones y dejando claros cuáles son los objetivos, pues será tiempo que se gana en la negociación técnica, que tendrá que luego culminar una negociación política. Quiero también, siguiendo lo que ha dicho Santi, romper una lanza en cuanto al sistema actual. Yo creo que el sistema actual es un sistema que es mucho mejor que el anterior y ha conseguido en gran medida los objetivos que se planteó, que era reducir la desigualdad en cuanto a financiación per cápita y aumentar el grado de corresponsabilidad, y eso es indudable. Ahora bien, 5 años después, con una crisis brutal entre medias, lo que se ha visto es que el sistema tiene límites y se han roto las costuras, y muchas comunidades autónomas han tenido que ser esencialmente rescatadas, y además la ley obliga a revisarlo, cosa que no se ha hecho, y por tanto tenemos que avanzar y mejorar. Pero esto no quiere decir que, desde luego, desde el punto de vista del Partido Socialista, que el sistema no fuera un avance respecto al anterior. Compartimos desde el Partido Socialista, sin duda, los 4 elementos básicos que creo que pueden conformar una posición política y hacer avanzar la posición técnica de diagnóstico actual, que hay que mejorar. No es gran cosa, pero sí la es en realidad, ¿no? Es decir, es complejo y hay que simplificar, hay que dar una vuelta a los fondos que nadie entiende cómo funcionan y a lo mejor ir a una cosa más simplificada, y la propuesta de Ángel va en esa línea. Hay una financiación desigual y en parte arbitraria, que hay que reducir, y hablaré de ello, déficit de corresponsabilidad y falta de equilibrio vertical. 4 puntos fundamentales. Yo creo que ya es un buen consenso para ir avanzando cómo abordamos esos 4 puntos. Y diré algunas cosas sobre ellas que me parecen importantes. En primer lugar, es esencial avanzar en la corresponsabilidad fiscal. Y aquí yo creo que Alain ha dicho un tema fundamental, y es todo el sistema de entregas a cuentas, liquidaciones, etcétera, que es un tema puramente técnico. Podría ser un avance que se hiciera rápidamente en la siguiente legislatura sin grandes debates políticos. Es decir, no veo cómo hoy en día no se puede ajustar mejor las entregas a cuenta y que se vayan ajustando al ciclo prácticamente semestral. No cuesta a un ciudadano entender que en la era actual se tarde 2 años en liquidar unas cuentas, ¿no? Por muy complejas que sean, con los medios actuales. Luego, yo creo que ese es un ámbito en donde se podría avanzar rápidamente y tiene un aspecto de sentir las comunidades autónomas que se hacen mejoras, y además tiene un aspecto muy importante, porque a la hora de utilizar la capacidad normativa, si tardas 2 años en ver resultados, pues hay un desincentivo y una distorsión enorme a la hora de hacer política fiscal. Luego, yo creo que eso es un área más técnica que otra cosa en cuanto a mejorar el sistema actual. En segundo lugar, y un tema fundamental, es el tema de la nivelación horizontal y la equidad. Desde el Partido Socialista, desde luego, nosotros vamos a defender que sea un sistema con la máxima equidad, y si se puede ir a un sistema de equidad 100%, al menos garantizando 100% unas necesidades de financiación, sería lo que aspiraríamos. Luego puede que haya dificultades técnicas, pero acercarnos al máximo. Y nosotros ya hemos dicho en la Declaración de Granada que la ordinalidad, es decir, que haya un límite a la solidaridad por el cual no acabas peor de lo que empezaste, no te penaliza. Está bien, hay que ver cómo se instrumentaliza eso, pero máxima equidad y una cierta ordinalidad o límite a la solidaridad. Creo que uno de los problemas de los que adolece el sistema actual es que cuando se definen las necesidades de financiación se decidieron que fueran la financiación que tenían ya en ese momento, y eso se ha demostrado que era muy insuficiente para muchos. Luego, sería muy interesante poder llegar a unas necesidades de financiación por habitante ajustado, evidentemente, homogéneas, o en donde que todo el mundo esté de acuerdo y decir, oye, el Estado tiene que garantizar esta financiación. Y 2 ideas fundamentales en este caso. Al menos para los servicios públicos fundamentales, y se han mencionado aquí, nosotros creemos que deben estar protegidas del ciclo. Es decir, el ciclo no puede ser, como ha dicho
Gabriel, que si cae son gastos muy rígidos y que desde luego, desde la perspectiva del Partido Socialista, son fundamentales garantizar esa financiación por habitante, que el ciclo al final te obliga a ajustar. Hay ideas interesantes, desde luego, desde Valencia se está hablando de la idea de un fondo de estabilización, ¿no? Lo tenemos en el caso de la Seguridad Social, no vemos por qué no se podría avanzar en ese punto, pero equidad, tienen que estar garantizados cierta capacidad de financiación a todos igual y protección del ciclo. Tercera idea que me parece fundamental, que se ha mencionado aquí. Esto tiene que estar vinculado con la discusión sobre la gobernanza fiscal más global, que incluye la financiación, pero incluye el reparto vertical e incluye la financiación de la deuda pública. Y aquí se ha hecho mucha discusión, no quiero repetir, pero sí hay algunos temas que me parecen esenciales y en algunas cosas os felicito. Nosotros, desde luego, desde el Partido Socialista queremos avanzar en un Estado más federal y ya es pública nuestra posición de una reforma de la Constitución de corte federal. Por tanto, todo lo que sea instituciones que sin mermar la eficiencia podamos avanzar, y el caso de los tributos es clave, hacia una agencia tributaria más de corte federal en donde haya corresponsabilidad, me parece un gran avance. Y en ese sentido celebro enormemente que ya se esté trabajando en opciones. Luego los políticos decidirán, pero oiga, sobre bases y mirando qué se hace en otros lados. Creo que hay que vincular también la financiación a algunos de los problemas que tenemos actualmente con la Ley de Estabilidad Presupuestaria y el tema del FLA. Es evidente que el FLA, todo el mundo está de acuerdo en que ha solucionado un problema enorme porque guste más o menos, pero no podíamos dejar quebrar a las comunidades autónomas. Y entonces, mirando a futuro, hay que ver qué modelo de sistema fiscal tenemos, ¿no? Y hay distintos estudios comparados. Hay Estados Unidos donde, oiga, cada uno es corresponsable y si quiebra usted, pues ahí hay estados que están quebrados. Hay otros donde es muy centralizado y entonces el Estado realmente responde. Aquí tenemos un sistema mixto, pero que quizás no tiene todos los incentivos y quizás convendría repensarlo un poco. Estoy de acuerdo, y desde el PSOE estamos de acuerdo en que las comunidades autónomas tienen que recuperar su capacidad de ir al mercado para financiarse cuando tengan desequilibrios temporales. Pero es naif, pienso yo, pensar que el Estado en ningún caso va a dejar caer a ninguna autonomía. Luego tiene que haber en tiempos normales, se ha mencionado, una capacidad para ir a los mercados y tiene que haber alguna posibilidad de que en caso de quiebra entren unos mecanismos que pueden tener determinada condicionalidad. Y esto tiene que ser aceptado por el resto, porque si pensamos que si no se produce un problema de riesgo moral evidente que tenemos que plantear. Al mismo tiempo, y entonces, para acabar con este punto, me parece que es fundamental vincular la Ley de Estabilidad Presupuestaria, que ha adolecido y se ha visto en estos últimos días de falta de transparencia, el reparto vertical de la financiación, los objetivos de déficit, por cierto, y cómo se reparten tienen que ir vinculados, porque lo que estamos viendo ahora mismo es una discrecionalidad y arbitrariedad muy clara en donde el Gobierno central decide cuál es el reparto de déficit que hace. Las comunidades autónomas no lo consideran legítimo porque no ven cuáles son los criterios, por tanto hay menos incentivos a cumplir y además una mayor exigencia de que luego te rescaten. Yo creo que sería bueno que hubiera en la nivelación vertical, se decidiera cómo tienen que ser repartidos los recursos y si hay déficit tiene que ir asociado también a ese reparto y además tiene que ser aceptado por todos. El Consejo de Política Fiscal y Financiera, que tiene que tener capacidad de decisión y me parece que hay que darle una vuelta, podría ser un órgano en este corte más federal que tuviera poderes reforzados. El sistema actual a mí me parece que no es óptimo, donde básicamente el Gobierno lleva una serie de medidas y simplemente para pasar el procedimiento, pero no se toman discusiones reales porque el sistema de voto actual y el sistema de funcionamiento yo creo que tendría que podría ser muy interesante darle una vuelta. Y dos aspectos más. Nos parece fundamental, y lo ha dicho Francisco, en este reparto de los impuestos y la corresponsabilidad tiene que haber límites. Y en algunos impuestos que están asociados, por ejemplo, a bases imponibles que pueden estar fácilmente móviles, se están generando externalidades negativas con carreras a la baja impositivas que al final acabamos todos peor.
Nosotros, desde luego, nuestra posición como partido, y en eso teníamos acuerdo con Ciudadanos, es que debe haber en algunos impuestos, en particular aquellos que gravan la riqueza, límites por abajo y probablemente por arriba, pero por lo menos por abajo, porque si no lo que hacemos es una carrera a la baja brutal. Y por último, bueno, el tema foral, fundamental, y celebro que haya una discusión fuera en este foro que está sacada de las emociones que supone este tema. Desde luego, desde el Partido Socialista, y subrayo aquí, máximo respeto a los sistemas forales, al navarro y al vasco, pero sí nos parece que el cálculo se puede calcular mejor y eso no tendría por qué dar lugar a una enorme discusión política. Y además celebro también que se estén buscando aquí fórmulas para que tanto Euskadi como Navarra contribuyan a los mecanismos de solidaridad, porque eso le daría muchísimo más legitimidad, ya sea el mecanismo de nivelación, el fondo de suficiencia, etc. Y por último, ¿quién negocia? Evidentemente parece más sencillo el tema de la negociación por los partidos políticos. Sin embargo, mi sensación, y lo he hablado con gente en mi partido, es que pretender que tú puedes cerrar un sistema de negociación autonómico que es clave para las regiones, sin las regiones, en la práctica no lo vemos viable. Por tanto, tendrá que ser una cuestión mixta. Se pueden avanzar determinadas cuestiones con los partidos políticos, por supuesto, pero hay regiones que van a tener que decir. Es decir, para decirlo en plano, aunque hay más aristas, pensar que vamos a poder lograr un nuevo sistema de financiación autonómica sin que Cataluña, al final, el gobierno catalán esté más o menos conforme, nosotros no lo vemos ni viable políticamente ni deseable. Entonces, hay que involucrar a las comunidades autónomas y a sus gobiernos de alguna forma u otra, porque en muchos casos, y yo lo he experimentado cuando convoco a los consejeros de Hacienda de mi partido, las líneas divisorias no son siempre izquierda y derecha, sino muchas veces si eres receptor neto, si sientes que estás ganando y perdiendo. Y simplemente para terminar, periodos transitorios largos, sí, pero es más, políticamente son muy necesarios que sean largos y va a ser muy complicado si hay alguien que sale perdiendo. Luego hay que pensar bien cómo se vende el sistema para que nadie pierda. Ya sea de alguna forma u otra, no va a haber ninguna comunidad autónoma que siente que está perdiendo respecto a la situación actual. Luego, ese tema lo tendremos que abordar y hay distintas fórmulas de verlo, pero políticamente va a ser muy complicado. Por tanto, periodos transitorios largos, quizás una mayor aportación extraordinaria del Estado. Y otra última cosa, y sé que estoy diciendo muchas cosas, pero no creo que intervenamos mucho más todos y es importante. Sería bueno, y con Ángel ya lo hemos hablado en el pasado, pensar algunos mecanismos transitorios mientras se negocia el nuevo sistema hasta el final para aquellas comunidades autónomas que están en peor situación y es evidente, por ejemplo, Valencia, por decir una, o Murcia, para que también esté, que tienen una peor financiación y que están en una situación muy complicada políticamente, donde se les pudiera aliviar a corto plazo hasta que se pone en marcha este sistema de forma definitiva. Y quizás el sistema de transitorio podría ser a cuenta de lo que llega después. Pero esa sería una forma de involucrar a determinadas regiones que en este momento tienen una sensación de agravio muy fuerte y hay sistemas técnicos que se pueden montar con fondos transitorios. No sería excesivamente complicado. Gracias.